alto lío hay en Formosa, como quien dice, porque verdaderamente las decisiones que están tomando desde el gobierno, tanto desde la oposición como también periodistas que trabajan en la provincia, han criticado y mucho las medidas tomadas por Cristian, que significa unas personas que están aisladas en diferentes centros de aislamiento, valga la redundancia, como si fueran presos. Detrás de rejas se pudo ver distintos videos en las redes sociales y también que fueron públicos en las teles de personas que están menores, por ejemplo, tomándose la temperatura. Bueno, de todo esto me parece que podemos hablar y poner blanco sobre negro, a ver qué es lo que está pasando, porque además hoy Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, está en Formosa y parece que también el paseo que le están armando no sería el 100% real. Eso es algo que están denunciando de la oposición. Lo están llevando por otro lado. ¿Qué le están Lo están llevando mostrando? por camino, dicen. Pero vamos a ver Bueno, qué es lo que nos puede para hablar contar. de esto, lo tenemos ahí en el lugar a Javier Ruiz, que es periodista de Formosa, en FM Formosa y Radio Nacional Formosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Abigail Lasalle y Cristian Romero te estamos saludando. Hola, Javier. Muy buenas tardes, Abigail. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo andan? Bien, la verdad que bien, un poco preocupados por lo que se está hablando, entonces por eso queríamos saber qué es lo que está pasando en tu voz, ¿no? En tu provincia, en Formosa. ¿Qué pasa? ¿Es cierto Bien. todo lo que te está mostrando? Bueno, mi labor en este caso es ser móvil exterior de esta radio, Radio Formosa, Radio Nacional. Mi trabajo es recorrer toda la ciudad, tomando un poco la temperatura de cómo está el ambiente hoy, muy caliente, por todo lo que se viene hablando, lo que viene pasando también en algunos lugares, con la visita que vos estabas nombrando también hace un instante nada más. Hay una visita bastante protocolar. El secretario llegó a las 11 de la mañana a la ciudad de Formosa, fue recibido por las autoridades correspondientes, después por el gobernador. La reunión aparentemente no fue en casa de gobierno, fue en otros lugares, y están haciendo una recorrida que por ahí el itinerante no se sabe, ¿no? Por parte de la prensa de gobierno, ni tampoco por parte de la prensa del secretario, ¿no? Es bastante particular, seguramente esto es así. Acá en la ciudad se llama una conferencia de prensa y en 15 minutos tenéis que estar, así que vamos a ver qué sucede con respecto a eso. Pero además se viene dando una serie de cuestiones, ¿no? Por parte de la oposición, por parte del oficialismo, el ida y vuelta, y lo que se viene destacando acá es la polémica que se viene dando por los centros de aislamiento, ¿no? Centro de aislamiento que se empezó a implementar después de las cuarentenas domiciliarias que aquí en la ciudad, en la provincia no funcionaron, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona se la encontraba en otros lugares, se la encontraba con el vecino. Por suerte no había ni un caso hasta el momento. Entonces se empezó a implementar los centros de aislamientos que en primer lugar funcionaban en escuelas o en clubes particulares que tenían alojamiento, ¿no? Que estaban preparados en este caso. Después llegó la Corte Suprema diciendo que había 8.500 personas que deseaban ingresar a Formosa. Se empezó a preparar una gran cantidad de centros de aislamiento, 130, 140 aproximadamente, que en su mayoría fueron escuelas, ¿no? Escuelas que, fueron inauguradas hace poco, otras hace 2 o 3 años atrás, y fueron las corridas, obviamente. Se tenían que preparar 6.000 camas, 7.000 camas, había que poner personal de salud, personal de policía, inclusive hasta voluntarios, ¿no? Que quieran trabajar para atender a esas personas. Pero de las 8.500 personas, bajó a 2.500 que solamente ingresaron de ese lugar. Y aquí empezó toda la polémica, ¿no? Que había personas que no querían regresar a la cuarentena, que la estaban pasando mal, otras que la están pasando bien, así que hay una controversia ahí de vuelta y una pelea, ¿verdad? Una puja, la verdad es que increíble lo que está pasando aquí en la ciudad, ¿no? Y hay gente que presenta síntomas y que prefiere no ir a atenderse para no quedar encerrada, aislada en esos centros. Esto está ocurriendo en Clorinda. En Clorinda lleva un bloqueo sanitario, ¿no? Hace ya muchísimos meses. ¿Qué pasa? En Clorinda está muy cerca de Paraguay, hay un ida y vuelta de personas, un flujo de personas muy constante, es como pasar la calle y ya estás en Paraguay, ¿no? Entonces llevan un bloqueo sanitario y las personas ahí esperan hasta últimas consecuencias o estar muy mal para hacerse atendidos o ir a una consulta médica. Es por eso que los últimos fallecidos se dieron allá, ¿no? Pero acá acá en Formosa Capital, por ejemplo, hay circulación viral que se confirmó hace 3 semanas atrás, han bajado increíblemente los casos en estos últimos 15 días y se hace un rastrillaje. ¿Qué se hace? Personal de salud recorre las casas de personas que no lo quieren atender, teniendo en cuenta que tienen miedo que le lleven a un centro de aislamiento, ¿no?
o a un centro sanitario. Hay que dividir en dos. Centros de aislamiento son para personas que ingresan a la provincia o ingresan a la ciudad y tienen que realizar la cuarentena sin todavía tener el virus. Son 14 días. Y los centros sanitarios son personas que ya tienen el virus. Entonces hay personas que no quieren pasar por eso, entonces no la atienden a los Javier, sanitaristas. esas personas que ingresan a Formosa, si tienen vivienda donde pueden estar aislados, ¿pueden ir a su vivienda o tienen que ir sí o sí al centro? No. Tienen que ir a un centro de aislamiento. Tienen que venir con un PCR negativo. Aquí se le hace otro porque han encontrado muchas falsificaciones de los PCR. Hacen otro PCR al ingreso a los 7 días y a los 14 días, a los 13 días antes de darle de alta. Así que no hay personas que puedan realizar. Lo que se puedan costear, hay personas que tienen alto poder adquisitivo y pueden pagarse un hotel que están preparados también como centro de aislamiento, pero estamos hablando de 30, 35 mil pesos los 14 días, no que le cobran los hoteles. Los hoteles mismos son los que cobran estos centros. Ahora, Javier, te hago esta pregunta porque en realidad lo que uno ve aquí en la ciudad de Buenos Aires son diferentes denuncias. Hay familias que denuncian, familias enteras que denuncian estar, por ejemplo, en una escuela que, si no me equivoco, es la número 41 o 42, aisladas en un aula con 2 camas de una plaza para 4 personas, que no son los médicos los que van a verificar su estado de salud, que están militarizados con armas, que además a todo esto por ahí tienen 3 o 4 negativos y que de todas maneras los siguen teniendo de manera aislada como presos, entre comillas, y eso es lo que se denuncia en muchísimos lugares. ¿En eso hay algo de verdad? ¿Es así? ¿O son aquellas otras personas a las que vos te referías que por ahí son reticentes a los cuidados? Mira, está preparada la escuela lo siguiente. Es un aula que hay 4 camas. Sí o sí hay 4 camas. Estuvimos recorriendo, cuando se fueron inaugurando los centros, mi trabajo era recorrer todo eso, las escuelas, a menos de la ciudad, ¿no? Que tenían que tener las condiciones, las 4 camas, todas nuevas, pues se tenía que conseguir camas nuevas. Aire acondicionado, era la obligación de poner 2 aire acondicionados, teniendo en cuenta las altas temperaturas, se instalaron aire acondicionados. No están, digamos, la policía está en la puerta. Sí, exactamente, la policía está en la puerta, no puede ingresar. O sea, una vez que vos haces la cuarentena no puedes tener contacto con nadie, ni con la policía. ¿Se puede utilizar el aire entonces allí? ¿El aire acondicionado? Sí. Sí. Porque acá en Buenos Aires no lo recomiendan, dice que no, aire acondicionado, acá es imposible estar en un lugar. El aire recircula y el virus claro. Es como que está en constante movimiento. Por eso acá no se recomienda y en los hoteles de la costa, por ejemplo, atlántica, tampoco. No, acá nunca se habló de eso. Se pueden utilizar, es imposible estar en un lugar así con 40, 45 grados que tuvimos la semana pasada, claro, sí, más los ventiladores y también. Pero, y acá pasa eso, ¿no? La comida se da, son 4 comidas, teniendo en cuenta que hay muchos testimonios que me cuentan, pero sí, pasan cosas, hay personas que no soportan, hay personas que se quieren ir, que no aguantan más, piden la liberación. Porque yo escuché también a Jorge González, al ministro de Gobierno, sí, que de hecho decía, a nosotros no nos gustan las medidas que estamos tomando, no nos parecen que están buenas, diríamos, para la población, pero como si fuera la única salida que le encontraron desde el gobierno provincial, ¿no? Que era esto, aislarlos, más allá de la persona que ingresa a la provincia, sino que aislar a aquel que no cumple las reglas, verificar qué pasa, parar en la ruta, parar directamente. Sí, a los camioneros, por ejemplo, hay un protocolo. Por ejemplo, si vos sos transportista y te encuentran en otro lugar de donde no indica tu hoja de ruta, se lo pone en cuarentena, ¿no? Acá la mayoría de los casos fueron por transportistas. La verdad, ya se probó 3 meses con aislamiento domiciliario y directamente no sirvió. Había que poner 4 policías había que poner en cada domicilio, un agente sanitario, y a veces se escapaban por el fondo de la casa, se lo encontraban con otros vecinos, armaban fiesta dentro de una casa y se le invitaban, entraban por algunos lugares. Es muy difícil, imagínate, hoy hay más de 3.000 personas realizando con la cuarentena en toda la provincia y tenés que poner 2 policías por cada domicilio, ¿no? Que te custodian las 24 horas. Que tiene un ejército, porque para poner 4 policías... Y además te cuento, ¿no? La policía se abocó a la frontera,
porque acá la prefectura y la gendarmería no es que hay una gran cantidad, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, en Buenos Aires, en otros lugares, que la prefectura, no, acá son, digamos, 50, 60 agentes y tenés que controlar 180 kilómetros de frontera, ¿no? Donde se te filtran la gente de Paraguay o la misma gente de Formosa por cualquier parte, ¿no? Así que la policía también se abocó a los controles de frontera acá, que también hubo disturbios, peleas con los paseros. La verdad que también ahí está el eje en Clorinda, de donde obviamente se vive la mayor tensión, ¿no? Hace un tiempo hicimos una nota también con Laura Abogado, ahí compañera Sí, mi de compañera, sí, un Formosa. abrazo. Bueno, que no había contagios. Y mirá cómo cambió la cuestión, ¿no? O sea, la Y noticia fíjate fue por que dónde. Formosa estaba libre de contagio, que no tenía COVID, y de repente cambió la cuestión. Y acá te cuento dónde se dio los contagios. Hace el 23 de diciembre aproximadamente se empezó a detectar un caso aquí en la ciudad capital y otro caso en Ingeniero Juárez, en el oeste provincial, a 550 kilómetros de acá, ¿no? Da la casualidad que esos dos casos que se detectaron de la nada, personas que no habían salido de la ciudad, ni de la provincia, ni nada, esos casos que se detectaron dieron la casualidad que tuvieron contacto con personas del exterior. En el caso de acá en Ciudad Capital, con gente de Alberdi, y en Ingeniero Juárez con gente de Chaco o de Salta, ¿no? Y ahí empezó. Y justamente el pico se da, es una investigación ahora, que la mayor cantidad de contagios se dio en las fiestas, el 24, el 25 y el 31 y el primero. Y por eso 15 días después fue cuando explotó todo acá, ¿no? 15 días, hace unos días atrás, se dio el pico máximo de contagio. Inclusive nos sorprendió a todos, 170 casos de coronavirus en un solo día. Creo que llevó obviamente digamos, al susto de todo, la circulación viral, la fase número 1 nuevamente, bloqueo sanitario en diferentes departamentos, y creo que ahí se dieron los mayores contagios, ¿no? En personas que ingresan regularmente a la provincia, contagiaron a muchas personas se acercaron al hospital, dio casualidad que dio positivo coronavirus, personal de salud también. Pasa que acá estábamos todos muy relajados, no te voy a mentir, que ya no se usaba tanto el barbijo, ya estaba habilitado absolutamente todo, creo que faltaban los boliches y nada más, ¿no? Hasta los deportes estaban habilitados acá, y de un día para el otro volver a fase 1 fue lo que se encadenó todo lo que está pasando hoy, ¿no? Claro, y además también tener en cuenta que ustedes estuvieron como Catamarca, por ejemplo, eran las dos provincias que estaban completamente cerradas, las primeras que cerraron desde un primer momento y tuvieron más de 100 días sin un solo caso. Sí, sí. Y creo que después tuvieron dos, tres muy chiquititos y después obviamente que como todo, empezó a relajarse. Ahora, el sistema de salud, Javier, ¿cómo está? Hay hospitales modulares, Nación ha bajado dinero, todo corresponde a la gobernación provincial. ¿Cómo está ese sistema en toda la provincia? Bueno, acá se divide en niveles, ¿no? Niveles de atención primarias, en este caso, niveles de alta complejidad y también en un hospital preparado solamente hoy exclusivo para atender casos de coronavirus, ¿no? De cuadros graves o muy graves, o moderados o muy graves, ¿no? Se ha preparado muchísimos hospitales en los últimos días para recibir solamente por la explosión de casos a casos de coronavirus, ¿no? Pero hasta el momento, en su mayoría, son todos asintomáticos, por eso no se tuvo que ocupar muchos respiradores, muchas camas, por eso digamos, aplicaron los centros sanitarios, que son personas asintomáticas que, bueno, no van a ir a un hospital de alta complejidad, pero van a ir a un hotel, por ejemplo, que está preparado, ¿no? Con más agentes de salud, pero ya sin las máquinas correspondientes que hace falta en un hospital. Por suerte, hasta el momento hay, digamos, una ocupación del 10 o 15%, no más que eso con respecto a las camas de los hospitales de alta complejidad, por así decirlo, ¿no? Porque en su mayoría son todos asintomáticos. Creo que hasta el momento hay 8 personas con estado grave que se están tratando de recuperar, que se están ahí tratando de hacer lo posible, pero en su mayoría son todos asintomáticos. Creo que eso fue la suerte de Formosa en no tener tantas muertes también, ¿no? Porque en su mayoría son todos asintomáticos, personas que tardaron mucho también para la consulta médica, según explican los médicos de esos diferentes hospitales, ¿no? Y además también tener en cuenta la cantidad de personal que tienen en terapia intensiva, porque no todas las provincias, uno considera, viste, que por ahí la ciudad de Buenos Aires, que tiene determinada cantidad, pero en realidad la ciudad no es el país. Con lo cual, ¿cómo están con el personal de terapia intensiva? Porque creo que el primer caso que ustedes tuvieron fue justamente una médica que fue a ayudar de la provincia de Buenos Aires. Claro, fue contratada en la provincia para ir a ingeniero, para ir al interior de la provincia,
provincia, ¿no? Fue el primer caso exactamente. Hasta el momento el personal de salud que está digamos, en el hospital, en el caso de Evita, como se conoce, está dedicado solamente a eso. Pero también hay un desgaste por parte del personal, de los enfermeros más que nada. Hay un desgaste que te lleva obviamente a buscar los casos activos. Lo que gasta acá el sistema de salud es la búsqueda casa por casa. Ese es lo que gasta. Por eso que se llamó a voluntarios. Voluntarios, estamos hablando de personas que están terminando el último año de enfermería, de personas que estudian nutrición, pero que no hacen el hisopado, sino que acompañan al personal médico, ¿no? Que está para darle una mano al personal médico cuando así lo requiere. Por eso fue el desgaste. Hasta el momento se han anotado 500 voluntarios en las últimas semanas que salen a recorrer casa por casa, en cualquier lugar. Vos podés encontrar a 5 personas recorriendo, golpeando la mano, esperándole que salga, preguntando si se quiere hisopar o no, por las dudas. Y creo que eso es el que desgasta porque se hace a cualquier hora, ¿no? Se hace a la mañana, a la siesta, a la noche, inclusive ayer se estaba haciendo a la madrugada en un barrio para ver si encontraban algún caso positivo. Eso creo que lleva al desgaste del personal de salud, por eso hoy se aplicó el tema del voluntariado, ¿no? Los que quieran ayudar, estar en una escuela, o enfrente de un hospital, o enfrente de un centro de salud, o recorrer casa por casa, ¿no? A raíz de todo esto que contaste, ¿la gente volvió a tomar conciencia a utilizar nuevamente el tapaboca o sigue ese relajamiento que hacías mención? No, creo que le dio una vuelta de tuerca, por así decirlo, como que tomó conocimiento, o creo que fue la primera vez que Formosa sintió el miedo del coronavirus, ¿no? Hoy todo el mundo con tapaboca, con la clásica mascarilla, se respeta la distancia social que no se venía respetando, la gente no quiere salir. Hace una semana atrás era un pánico tremendo, ¿no? Me hacía acordar los primeros días de la fase número 1, nuevamente en la ciudad. Creo que tomó conocimiento o como que le pegó cerca el coronavirus, ¿no? A tener circulación viral en una ciudad donde hay muchísima gente. Veníamos viviendo de lejos, veníamos escuchando que Clorinda, o venía escuchando en otro lugar, entonces la gente acá en la ciudad no tomaba noción un poco, pero ahora, después de lo que sucedió, después de los 170 casos en un día, creo que le tomó un poco de miedo al coronavirus y empezó a cuidarse de verdad esta vez, ¿no? Bueno, era hora, ¿no? Sí, pasaron 9, 10 meses ya recién. ¿Cómo es esto del diario de Irigoyen que le están haciendo ahí al secretario? Lo están llevando por otro lado, le están mostrando otra cosa. ¿Dónde está? Es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos en estos momentos. Lo llevaron a comer un asadito, venga tranquilo, conozca, claro. El tema de dónde está, justo hubo una marcha hoy digamos, de los casos conocidos, de los concejales, de la oposición, en Casa de Gobierno, esperando la llegada de este subsecretario. Me parece que no entró por ahí, no fue a Casa de Gobierno directamente. El tema es que no se sabe muy bien dónde está la comitiva, a qué centro va a ir. Se habló mucho también, y da la casualidad, ¿no? Porque ayer se instaló acá en la provincia, se instaló que justo ayer salieron 167 personas de altas. Es porque viene el secretario, ¿no? Y justo, bueno, cumplían los 14 días de cuarentena, fueron dados de alta, así que empezaron a jugar también por ese lado que para algunos cayó bastante bien, les favoreció, para otros no, así que hay toda una polémica y bueno, ahora solamente estamos esperando un pequeño informe por parte de la Secretaría de Comunicación a ver si nos dice por dónde está, dónde le podemos encontrar, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí en la ciudad tenemos más de 100 escuelas, es muy difícil encontrarlo, ¿no? Tal cual. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, ¿eh? Para vos, un abrazo enorme y bueno, que tengan buen resto de jornada. Gracias, Javier, un beso.